Esto es Enigma Divino, un espacio donde la palabra se vuelve imagen y el alma encuentra en cada escena una chispa de revelación. El sueño que guardó al Mesías. Introducción. En el lienzo eterno de la historia humana, hay instantes donde el destino de todos depende de las decisiones de unos pocos. En una era de incertidumbre, bajo un firmamento estrellado, surge la luz prometedora del Mesías. José, un hombre justo y de noble corazón, se encuentra ante un desafío que pondrá a prueba su fe. Si un murmullo celestial interrumpiera tu descanso, ¿escucharías su llamado con valentía? La jornada de José comienza con una voz angélica en la quietud de la noche, un susurro que podría alterar el curso de lo divino. Capítulo 1. El mensajero de los cielos. La oscuridad envolvía a Jerusalén como un manto suave y sereno, mientras las estrellas vigilaban desde lo alto como testigos silenciosos de los sueños humanos. En una de las humildes moradas, el carpintero José se encontraba sumido en un sueño profundo, agotado por la jornada laboriosa que le exigía su oficio de artesano de madera. Era un hombre sencillo, con manos curtidas por el trabajo y el corazón templado por la fe en el Dios de sus ancestros. Sin embargo, aquella noche no sería igual a las demás, para cuando los velos del sueño cedieron lugar a la visión prodigiosa que pronto se revelaría. En el silencio de la habitación, una luz se encendió con la suavidad de una vela en la sombra, llenando el aire de una calidez sobrenatural que arrancó a José del olvido del sueño. Entre la penumbra, una presencia se manifestó frente a él, una figura radiante que parecía resonar con una luz que no era terrenal. Era el ángel del Señor, un heraldo de misteriosos designios que había elegido a este hombre humilde para encomendarle un mensaje que cambiaría el curso de la historia misma. La voz del ángel era un eco que resonaba en el alma de José, como un susurro de aguas puras que llegan al corazón con autoridad y gracia divina. José, hijo de David, comenzó el mensajero celestial, cada palabra envolviendo a José en una aura de asombro y temor reverente: no temas recibir a María tu esposa, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La revelación fue como un rayo de luz que atravesó las sosegadas aguas de la mente de José, despertando en él una cascada de preguntas y emociones. Él sabía bien de las Escrituras y las profecías que hablaban de aquel que vendría a rescatar a Israel, un Mesías que traería salvación y esperanza a su pueblo. Pero, ¿cómo podía él, un simple carpintero, ser el guardián de tan grandiosa promesa? Mientras el ángel continuaba, narrando las antiguas palabras del profeta Isaías, un sentimiento de paz y determinación comenzó a florecer en el corazón de José. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emanuel, que traducido es, Dios con nosotros. En aquel instante, José comprendió la enormidad del cometido que le había sido entregado, pero también sintió el peso reconfortante de la guía divina que le prometía fortaleza y protección. El ángel, terminando su mensaje, dejó escapar una última mirada cargada de serena autoridad y bondad antes de desvanecerse en la penumbra, dejando a su paso un rastro de luz que pareció danzar entre las sombras de la estancia, como si la misma noche se postrara ante la potencia del mensaje celestial. José permaneció en silencio un instante, dejando que la sabiduría del mensaje se asentara en su ser. Despertó al despuntar el alba, cuando las primeras luces acariciaron las calles doradas de Jerusalén, y recordó con claridad cristalina el encuentro con el mensajero de los cielos. Cada palabra permanecía inscrita en su memoria, como un sello eterno que guiaría sus acciones de ahí en adelante. Sabía que debía proteger y cuidar de María y del niño que habitaría en su seno, entendiendo que su simple obediencia era parte del plan divino que traería salvación a la humanidad. Con el corazón rebosante de fe renovada y propósito sagrado, se levantó y buscó a María, decidido a compartir con ella la visión celestial que había recibido. En sus ojos había amor, compasión y una certeza inquebrantable que se reflejaba en cada gesto. Y mientras sus manos se entrelazaban, José comprendió que el verdadero hogar siempre ha estado en la paz que otorga el cumplimiento de la voluntad divina. Así comenzó la travesía del fiel carpintero, cuyo sueño y humildad servirían de cuna al Mesías. En la vasta expansión de los caminos que todavía enfrentaría, José llevaría consigo la certeza de un destino moldeado por los susurros de un ángel en la noche, recordando siempre que a través del cumplimiento de lo pequeño, a menudo se realiza lo grandioso en los designios de Dios.
Capítulo 2. El dilema del justo. Bajo el manto de la noche que cobijaba la pequeña aldea de Nazaret, José abrió lentamente los ojos. Aquel sueño, que resplandecía ahora como un firmamento de enigmas, persistía en su mente, liberando fragmentos de un mensaje divino que lo atraía aún en la vigilia. El cuarto permanecía en penumbras, suavemente iluminado por el titilante baile de una vela, donde la quietud parecía susurrar secretos antiguos al oído de quien estuviera dispuesto a escuchar. Absorto y ensimismado, José se levantó del lecho, tratando de disipar la niebla de un cansancio que se aferraba a su cuerpo. Caminó despacio hacia la ventana, el suelo crujía bajo sus pies, como un murmullo terrestre que acompañaba su pesada meditación. Al asomarse, encontró la inmensidad del cielo cuajada de estrellas tan lejanas, a la vez, tan profundamente cercanas en su eterno brillo. Esa vasta bóveda celeste le hablaba sin palabras, infundiéndole el aliento que todo lo abarca. Había un niño por nacer, Emanuel, un regalo de esperanza divina al mundo dormido en vientos de oscuridad. Al recordarlo, una brisa suave acarició su rostro, como si el propio aliento de Dios reafirmara la bondad de su promesa. Pero durante estas contemplaciones resplandecientes, también pesaba sobre sus hombros la gravedad del amanecer que traería consigo. José sabía que su camino estaba entrelazado con sombras de incertidumbre y peligro. Atrás en la penumbra, María descansaba, su silueta apenas visible bajo las mantas, ajena a los tormentos que agitaban el corazón de su esposo. José, al igual que las estrellas del firmamento, era un faro que brilla incluso en los momentos más oscuros, impulsado por el amor y la devoción hacia su familia. Era una llama encendida en la adversidad, guiada por la fe que lo conectaba con los planes de la providencia. La calidez de la mañana empezó a penetrar la habitación, arrullándolos con la promesa de un nuevo día. José finalmente dejó la ventana, sus pisadas ligeras, tanto por temor de romper el silencio sereno como por precaución de no despertar a María. Se apoyó en la madera del humilde marco, sintiendo su solidez, y lo envolvió un profundo sentido de responsabilidad. De pronto, las palabras del ángel resonaron en su mente, un eco de origen celestial que reclamaba su atención plena. La misión que le había sido encomendada era una senda plagada de decisiones que afligirían a cualquier hombre, menos a uno cuyo corazón parecía haber encontrado su verdadero norte en la palabra divina. Sin embargo, José sabía que su papel de protector no solo implicaba amparar a una madre y a un hijo, sino salvaguardar el despierto susurro de un futuro que pertenecía a cada ser viviente. Era un guardián del sueño de su pueblo, el anhelo de redención y de una luz que disiparía las tinieblas. Los pensamientos se entretejían en su mente, como una red de la que surgían preguntas cargadas de ruego: ¿cómo ser el escudo frente a la amenaza del mundo cuando las fuerzas del temor arrecian como tormenta? Pero en su interior, muy profundo, una certeza indomable crecía con el silencioso crecimiento de una raíz inquebrantable que sabía que no estaba solo en esta travesía. Aunque su viaje sería arduo y solitario, el eco del mensajero celestial seguiría marcando sus pasos y redibujando su fe con cada latido. Decidido, José regresó junto a su esposa, inclinándose para acariciar suavemente su cabello, mientras dormía ajena a los tributos de una vida que ya abrazaban con valentía. Desde ese momento, juró compartir con ella no solo el amor que les unía, sino la férrea promesa de que enfrentaría al mundo mismo, de ser necesario, por la protección del niño que cargaba en su vientre. La vigilia del justo era permanecer en pie frente al miedo, sosteniendo un santo voto de responsabilidad y amor inquebrantable. A medida que las horas, cargadas de promesas, comenzaban a bañar de luz el día, el corazón de José encontró un tipo de calma en la resolución. Sin que lo notara, una nueva determinación ardía en sus ojos, reflejando la llamarada de una fe inconmovible. Se volvió hacia el resto de la jornada con la seguridad serena de que, guiado por el designio santo, podría enfrentar todas las pruebas, que serían sus herramientas para tallar la historia que protegería al Hijo de Dios. En la invisible trinchera de su misión, José no estaba solo. La divinidad caminaba a su lado, urdiendo con su silencio protector el vasto tapiz del destino. Y en su corazón, la voz del ángel no dejaba de susurrar la música del cielo, sus melodías entrelazándose con la palmada firme de sus latidos. Con cada nuevo amanecer, él encontraría el coraje para sostener la carga de lo sagrado y caminar un sendero que, aunque incierto, destellaba con la luz de una eterna guía. Y así, mientras el villorrio despertaba al sonido del día,
nadie sospecharía nunca que en la vida de un simple carpintero, se gestaba tan grandioso misterio, uno que cambiaría el rostro de la historia para siempre y llevaría al mundo el signo del amor mismo. En la huella de sus pasos, cada piedra y cada camino se transformaban en símbolos de su tranquila devoción y su inquebrantable fe en el sueño que habría de guardar al Mesías. Capítulo 3. La huida a Egipto. Cuando la noche yace sobre Belén como un manto de terciopelo profundo, el sonido de pisadas suaves quiebra el silencio. Es José, quien, con una determinación forjada en la fe, toma a su esposa María y al niño recién nacido, Jesús, en brazos. Aún no ha amanecido, y el aire posee esa quietud difícil de encontrar en otro momento del día. Mientras el frío atenaza la tierra, una calidez inexplicable llena el corazón del justo, quien, guiado por la voz del ángel que apareció en su sueño, se dispone a emprender una travesía hacia Egipto, un santuario en lo desconocido. Las sombras juegan con su imaginación mientras cruzan la frontera de sus tierras conocidas. El paisaje árido del desierto se cierne ante ellos, la inmensidad de la arena fundiéndose con el cielo, en un encuentro sin horizontes ni promesas. Sus pasos son firmes, aunque el temor podría haberles hecho vacilar. José lleva consigo la esperanza, un reflejo de la protección divina que percibió aquella noche, un hálito celestial en el que confía ciegamente. Así caminan, en un silencio no ominoso, sino sereno. María mantiene a Jesús cerca de su corazón, y en esa cercanía siente la presencia de un amor que trasciende la comprensión humana. Por momentos, el niño observa con ojos llenos de una sabiduría antigua e inocente, como si comprendiera que su destino ya está marcado en el pergamino del universo. El horizonte enrojecido anuncia el despertar de un nuevo día cuando el canto de las aves brinda un respiro al mundo. Sin embargo, la travesía de José y su familia apenas comienza, atravesando valles y desiertos, con el viento susurrando las promesas divinas que se despliegan a su alrededor. A continuación, al desarrollarse la noche, las estrellas emergen lentas, rítmicas, una a una, como cómplices silenciosos, mostrando un camino lleno de misterios, su luz resplandeciente sirviendo de guía en una vastedad que podría haber sido desalentadora. En este destierro autoimpuesto, José recuerda las palabras del ángel. «Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto», resonaban en él, imponentes, pero dulces, un faro en el océano de incertidumbre que se despliega a cada paso. Y en esta obediencia silenciosa, José encuentra su propósito, su razón de ser, resguardando la luz del mundo que ahora depende de la decisión que tomó desde la humildad y la valentía. Durante el trayecto, enfrentan noches frías, despojadas de consuelo terrenal, pero llenas de una paz inefable. Las adversidades no son más que ecos lejanos, sombras que José disipa con la fuerza de su convicción. La protección de lo más preciado se convierte en su mantra, un canto espiritual que resuena con el latir de su corazón, armónico, constante. Y así, por fin, tras semanas de agotador viaje, se divisan las primeras luces de Egipto. Un país con historia de salvación y exilio en sus entrañas, donde Moisés una vez sometió a un faraón poderoso, ahora espera al Mesías. Nuevamente, se erige como refugio divino para salvar al inocente de la amenaza que aún persiste, como un recuerdo oscuro en la tierra que dejan atrás. En Egipto, las semillas de una nueva vida comienzan a germinar. Los días transcurren entre la cotidianidad de lo sencillo y la complejidad de un futuro aún por desvelar. La comunidad judía exiliada abre sus puertas, un testimonio viviente de que la fe une y sostiene en tiempos de tribulación. José, al fin, puede dormir con la conciencia tranquila. Su corazón ahora late sin la sombra de una duda, alimentando la llama de un amor que no se apaga, la misma que vio en el destello del universo, cada noche, mientras el mundo daba vueltas, indiferente al silencioso milagro que se desplegaba en su interior. El sueño que guardó al Mesías continúa su sendero en este rincón apartado del mundo. Y José, el justo, sigue siendo el custodio de una promesa depósito de paz, acunando al niño en sus brazos, contemplando el horizonte de un mundo que llegará a conocer una verdad sublime tocada por lo divino. Ayudemos a que esta historia resuene en más corazones. Si te ha conmovido, te invitamos a suscribirte, dar me gusta, y compartir las señales espirituales que han guiado tu vida. Capítulo 4. La senda de la oscuridad y la luz. En medio de la vasta desolación del desierto,
donde el silencio prominente se encontraba con un cielo tachonado de diamantes celestiales, José y su pequeña familia avanzaban con cada paso cargado de propósito divino. El viento arrullaba sus cuerpos fatigados, como si el mismísimo desierto se convirtiera en un testigo silencioso de su viaje sagrado. Como un tallo frágil brotando en medio de una tierra árida, así avanzaban, entrelazados en una danza de silencios y susurros celestiales. En la oscuridad velada de la noche, las estrellas brillaban sobre el trío, como un ejército de guardianes silenciosos. Se alzaban como guías incandescentes en el vasto firmamento, entrelazando sus destinos con cada chispa palpitante. José, una figura de fortaleza silenciosa, contemplaba la cara infantil de Jesús mientras los caminos polvorientos se desplegaban ante sus ojos. Cada estrella era un recordatorio de promesas antiguas, una constelación de esperanzas que se cernían sobre ellos, iluminando la senda oscura que transitaban. ¿Cómo, pensaba José, cómo puede un hombre común servir como guardián de un niño tan extraordinario? Era esta pregunta la que susurraba en su alma cada noche, las dudas que se transformaban en oraciones silenciosas al Señor. Su fe, más que nunca, se convertía en el ancla que le sostenía en medio de aquellas tormentas invisibles que la incertidumbre y el miedo dibujaban en sus pensamientos. Sin embargo, ante cada duda, una certeza resurgía con firmeza: no caminaba solo. Guiado por la luz, tanto externa como interna, José sabía que Dios habitaba en aquel mismo viaje, en cada paso de la difícil travesía. Mientras seguían su camino hacia Egipto, María sostenía a Jesús con una delicadeza que solo una madre podría albergar. Su rostro irradiaba una paz única, un reflejo del amor divino que sabían los seguía como una sombra bondadosa. En sus plegarias internas, María tejía un manto invisible de bendiciones alrededor de su hijo, reconociendo que el destino del niño estaba entrelazado con el del mundo entero. En una noche en particular, cuando los susurros del viento se confundieron con el murmullo de un arroyo cercano, una figura emergió de la penumbra. Era un anciano, sus ojos reflejaban el peso de los años que había vivido. Aunque su presencia era inesperada, en su mirada había una sabiduría que ofrecía calma. «Vuestro camino no es fácil», pronunció con una voz suave, «pero la misma estrella que guía vuestro andar ilumina el destino que os aguarda». Parecía que las palabras del anciano llegaron directamente al alma de José, sembrando una semilla de serenidad allí donde antes reinaba la duda. Esta figura enigmática, posiblemente un ángel disfrazado en piel humana, ofreció palabras de bendición antes de desvanecerse en la noche, dejando solo el eco de su presencia como compañía. Las jornadas se alargaban interminablemente y las noches se convertían en un refugio bendito bajo el manto de la oscuridad celestial. No obstante, la familia avanzaba decidida. Pasaron por senderos lóbregos, cruzaron tierras hostiles y los días se transformaron en un lienzo repetitivo de amaneceres y crepúsculos. Y siempre, las estrellas los acompañaban, fijas y esplendorosas, recordándoles que incluso en tiempos de oscuridad, la luz de lo divino jamás se apagaba. El encuentro con la cruel realidad, con sus desafíos y obstáculos, se convertía en un drama continuo en el que la fe era el vigente protagonista. No solo se trataba de la preservación de sus propias vidas, sino de abrazar la misión trascendental encomendada por el Altísimo. Si bien las sombras quebraban el camino durante el día, José encontraba fortaleza en el abrazo de la noche, bajo el resplandor de esas estrellas brillantes. Sin mapa que señalaran la ruta y poca provisión de sustento físico, la fe de José actuaba como brújula, atravesando las arenas de la incertidumbre con una esperanza que se convertía en una melodía continua en su alma. Los elementos se confabulaban o sucumbían ante el fervor de su misión, proteger al Mesías, una responsabilidad inmensa depositada sobre los hombros de un hombre común. La travesía no solo era un movimiento físico hacia un destino en tierras egipcias, sino también un viaje interno. Cada paso, cada prueba enfrentada, no solo los acercaba exteriormente a un refugio temporal, sino que consolidaba más profundamente los lazos que los ajustaban a la misión divina que Dios había trazado para ellos. Así, mientras el desierto se ablandaba ante la promesa del amanecer que sería su destino eventual, José comprendió que estaba en medio de una singular senda, una encrucijada que uniría para siempre la tierra con el cielo, la humanidad con lo divino, a través de la vida de aquel pequeño niño que en sus brazos sostenía. Aquellos caminos de pruebas se convertirían en caminos de luz, una historia de fe tejida por las hebras del coraje humano y la luz celestial.
Y en aquella comprensión, un profundo sentimiento de gratitud hacia lo divino floreció en su corazón. En un lugar hostil y desolado, aprendía a ver la belleza de lo sobrenatural manifestándose en lo más simple y ordinario. En la senda de la oscuridad y la luz, la promesa del Mesías emergía, reafirmando aquello que no podía ser apagado por el viento del tiempo ni la sombra de la duda. La estrella de Belén aún guiaba su camino, como recordatorio eterno de que la luz de Dios no conoce ocaso. Capítulo 5. El refugio en lo desconocido. La vastedad de Egipto se desplegaba como un lienzo de misterio e historia antigua, una tierra rebosante de ecos de las edades que había visto pasar. Allí, bajo un cielo que no conocía fronteras, José, María y el niño hallaban asilo entre los murmullos de dunas y palmeras. Los primeros días, el manto de lo desconocido se sentía pesado, pero poco a poco, el calor humano superó al temido desierto, y fue en un pequeño asentamiento donde la familia finalmente encontró una comunidad dispuesta a recibirlos. El faraón de entonces había decretado un periodo de paz con la tierra de Israel, una tregua que permitía que los exiliados hallaran hostilidad en su paso. Fue en aquel espacio ajeno, donde palabras en un idioma extraño resonaban en el aire, que José se detuvo, sintiendo por primera vez desde que comenzó su huida, que podía dar un respiro. Las formas que les rodeaban no eran familiares, sus hábitos diferentes, pero el espíritu de acogida impregnaba el ambiente, como si lo divino hubiera susurrado a esta tierra que apartara un rincón de su vastedad para protegerlos. El hogar que encontraron era pequeño y modesto, hecho de adobe y madera, pero en sus imperfecciones, María y José vieron las bendiciones del Altísimo. Con cada amanecer, mientras los rayos del sol danzaban a través de las estrechas rendijas, la pequeña casa se transformaba en un santuario de amor y esperanza. En el silencio de esas mañanas, José meditaba en las promesas que el mensajero celestial le había revelado, y hallaba nuevas fuerzas para seguir adelante. Las noches egipcias eran un océano de susurros, intercalados por el canto de los pocos animales que deambulaban cerca. José, sentado en el umbral de su casa, miraba las estrellas, que brillaban aquí con una nitidez que sus ojos no estaban acostumbrados a ver. Recordó las palabras del profeta: el pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz. A su lado, María acunaba al niño, cuya risa era una melodía sanadora. Juntos, eran un trío de esperanza, ajeno al temor, inmune al odio. La vida sencilla que llevaban estaba marcada por el trabajo arduo. José, con sus manos habituadas a la madera, consiguió trabajo como carpintero en el asentamiento. Desplegaba toda su sabiduría y amor por el oficio al crear muebles para los habitantes, quienes admiraban su destreza y su silenciosa devoción. Aunque el oro era poco, siempre había comida en la mesa, y los corazones de la familia ardían con gratitud por la provisión divina. Mientras tanto, María tejió un lazo invisible con las mujeres del pueblo. Aprendió sus lenguas, sus costumbres, su manera de bordar sueños con agujas finísimas de esperanza. El lenguaje del amor, más potente que cualquier otra cosa, la conectó con aquellas mujeres, quienes pronto vieron en ella a una hermana, una guía. Y en cada conversación, en cada intercambio de sonrisas tiernas, alimentaba el espíritu de comunidad y bendición que empezaba a florecer a su alrededor. El tiempo, implacable en su avanzar, les ofrecía el don de la estabilidad. Los días se convertían en semanas, las semanas en meses, y el niño crecía bajo la bondadosa mirada de sus nuevos amigos. Con el paso del tiempo, los habitantes del asentamiento veían en aquel niño a alguien especial, un pequeño cuya sola presencia llenaba de paz los corazones más inquietos. Nadie podía precisar lo que era, pero todos sabían que había detrás de sus ojos una historia poderosa que el tiempo aún no había desvelado. A través de los ojos de José y María, Egipto dejó de ser un refugio pasajero y se transformó en un hogar lleno de aprendizajes y bendiciones. A medida que sus pies se hundían cada vez más profundamente en la tierra, esa conexión con un lugar tan distante y diverso les enseñó la verdadera esencia de la humanidad, que todos, sin importar lugar o circunstancia, están unidos por las mismas necesidades espirituales, por el amor infinito que el Espíritu Santo derrama sobre la creación. Así, en la inmensidad del desierto egipcio, con su cielo manchado de estrellas y tierra tan antigua como el hombre mismo, una familia destinada a cambiar el mundo halló lo que cada alma anhela durante su paso por esta esfera terrenal: paz, refugio, y un amor que arrecia contra los vientos de la adversidad. Este capítulo,
aparentemente insignificante a ojos del mundo, quedaría inscrito en el vasto libro celestial como una historia de fortaleza, confianza y la promesa de un nuevo amanecer. Recuerda siempre, querido oyente, que en los confines del mundo, cuando el destino parece incierto, el amor y la fe son las manos que nos guían hacia el refugio. Comparte, suscribe y sigue descubriendo estas historias que nos conectan con lo divino. Capítulo 6. La voz que llama de regreso. La noche parecía bordada al cielo, tejiendo un manto de oscuridad serena que cubría los sueños de aquellos que buscaban refugio. En Egipto, en el modesto rincón donde José, María y el niño Jesús habían encontrado una especie de paz, una luz que trascendía lo terrenal vino a quebrar el sosiego de su descanso. José, cuyo corazón se había moldeado en el fuego de la fe, sintió que un brillo cálido inundaba sus párpados cerrados, invitándolo a despertar en medio del silencio. Era el mensajero celestial, el mismo que había aparecido antes, cuando las sombras amenazaban con arrebatar lo que la luz prometía. Sin embargo, esta vez, los temores del tiempo pasado no ensombrecían su presencia. La voz del ángel resonó en la quietud, como un susurro que danza con el viento, aliviando la tensión que alguna vez había frenado el aliento de José. «Levántate, José», murmuró la voz celestial, porque aquellos que buscaban arrebatar la vida del niño ya no existen. Regresa a la tierra de Israel. Un sentimiento de alivio y gratitud inundó el corazón de José. Recordó los años de espera y la constante vigilancia mientras tomaba cada decisión con un amor que no conocía fronteras. Herodes, el rey temido cuyo mandato anunciaba la destrucción de lo prometido, había caído, y con él, el peligro que había llevado a la familia santa a tierras extrañas. José entendió que el tiempo de la angustia había cedido paso al amanecer de un nuevo camino. Mientras el mensaje del ángel se desvanecía en un eco, José se volvió hacia María, quien permanecía al lado de Jesús, protegida bajo las alas de lo divino. María, con un corazón que latía al ritmo de la fe verdadera, comprendió sin palabras lo que sus ojos buscaban en los de José. Era tiempo de regresar, de trazar un nuevo camino hacia la tierra que había sido elegida para que una historia divina comenzara a escribirse. La travesía de regreso, entonces, se volvió una danza entre lo celestial y lo terrenal, una procesión guiada por un destino divino. Mientras volvían a la tierra que una vez dejaron atrás, José reflexionó sobre los pasos que habían tomado, sobre los susurros en la noche que guiaban su vida y que, de alguna manera, también iluminaban el mundo. Sus pensamientos eran como un hilo de oro, entrelazando las decisiones de un hombre común con el propósito imperecedero de lo divino. Desde Egipto hasta Judea, cruzaron desiertos que alguna vez habían parecido interminables, pero ahora eran senderos de esperanza y cumplimiento. En cada parada, en cada mirada hacia el horizonte, José percibía la presencia de lo eterno, y en cada rayo de sol que amanecía, reconocía la señal de que las sombras no prevalecerían mientras él y su familia siguieran este camino de obediencia y amor. La voz que lo había impulsado a huir era la misma que ahora lo animaba a regresar, asegurándole que el mismo milagro que había protegido al niño seguiría guiándolo. Al llegar a su hogar, el aire de Judea les dio la bienvenida con la suave caricia de un viejo amigo. No era el mismo lugar del que habían partido, el tiempo había añadido nuevas capas a aquel mundo, y con ellas, un nuevo sentido de propósito. Las calles reconocibles resonaban con el anuncio de que una nueva vida comenzaba, una vida que traería al mundo un mensaje de amor y paz. José alzó la vista hacia el cielo nocturno, una vez más tachonado de estrellas. Pensó en lo invisible que, aun sin ser visto, había cambiado el curso de la historia. Sabía que la misión que ahora continuaba era más grande que él, más brillante que cualquier estrella, aunque igual de silenciosa y constante. En la quietud de la noche, con el Mesías seguro en sus brazos, José entendió que su papel era uno de obediencia y valor, un testimonio de que incluso lo pequeño e insignificante en el mundo podía ser parte de un plan grandioso y divino. En cada paso hacia adelante, llevaba consigo la promesa de que la voz que lo llamó había cumplido su propósito de amor, y ese amor sería, desde entonces, el faro que iluminaría toda decisión, protegiendo a aquel niño a quien el mundo un día conocería como luz del mundo. Ayúdanos a difundir este mensaje de esperanza, dejando que toque el corazón de más personas. Suscríbete, comparte, y cuéntanos cuáles han sido las voces espirituales que han guiado tu camino. Capítulo 7. El regreso al alboreo del milagro.
El horizonte comenzaba a teñirse de un tenue naranja mientras la caravana de regreso se preparaba en Egipto. José, María y el pequeño Jesús, bajo el sol naciente, emprendieron su viaje de vuelta a la tierra que había sido borrador de profecías y promesas divinas. La brisa del amanecer susurraba entre las palmas, acariciando los rostros de los viajeros, recordándoles las esperanzas que sostenían su travesía. José, guiado por la misma voz celestial que lo había acompañado desde el principio de esta increíble jornada, sentía en su corazón una mezcla de alivio y anticipación. El camino de regreso era largo y polvoriento, pero sus corazones estaban ligeros, pues la promesa seguía intacta, vibrante con cada paso. A lo lejos, las montañas que delineaban Judea comenzaban a vislumbrarse como sombras benevolentes, guardianas del destino que aguardaba florecer. José, con cada pisada sobre la arena dorada del desierto, sentía que un manto invisible lo cubría. No era solo el calor del sol lo que lo envolvía, sino una sensación palpable de propósito y protección divina. Mientras avanzaban, los recuerdos de las visiones pasadas de José danzaban en su mente, recuerdos de un ángel, de palabras que parecían encenderse como estrellas en la oscuridad. Cada pensamiento sobre los mensajes recibidos le llevaba de vuelta a esas noches llenas de misterio y revelación, donde el mundo parecía descansar entre el filo de lo conocido y lo extraordinario. José comprendía ahora, con más claridad que nunca, que su papel en esta historia era tan esencial como cualquier otro. A través del acto simple de confiar y obedecer, había tejido una red de seguridad alrededor de aquel que cambiaría el destino de la humanidad. A su lado, María llevaba en sus brazos no solo a su hijo, sino también las esperanzas de un mundo entero. El pequeño Jesús, aunque todavía ajeno a la magnitud de su misión, observaba todo a su alrededor con esos ojos grandes y curiosos, absorbiendo la luz del desierto como si reconociera, en ella, el preludio de un futuro prometedor. Había algo inusual en la paz con la que dormía durante la jornada. Como si el mismo susurro que había hablado a José también acunara sus sueños infantiles. Una tarde, al detenerse en una aldea para descansar, José se sentó bajo la sombra de un olivo, meditando sobre todo lo acontecido. Los sonidos del mercado cercano llenaban el aire, mezclados con el aroma de las especias y el canto ocasional de un vendedor. En aquellos momentos de solitud, José cerró los ojos, permitiéndose saborear el momento. Era un hombre sencillo, pero sabía que estaba siendo parte de un entramado mucho más grande que él mismo. Y en su simplicidad, encontró la pureza de un propósito: proteger y guiar a su familia, obedecer al espíritu que le había indicado el camino. A medida que la jornada continuaba, atravesaron áreas familiares y desconocidas, cada una aportando su propia belleza a la travesía. Las palabras del ángel resonaban en los recovecos más profundos de su alma, renovando su fortaleza en cada paso que lo acercaba a casa. Sabía que lo esperaban desafíos, y posiblemente desconfianza de los que no comprendían el plan divino, pero también sabía que no estaba solo. Aquel que los llevaba con su luz estaba más cerca de lo que cualquiera podría imaginar. Finalmente, al llegar a Judea, sintieron que no solo habían regresado a un lugar físico, sino también al centro del milagro que los envolvía. Nazaret, con su humilde serenidad, se alzaba frente a ellos, una tierra bendecida tanto por las antiguas profecías como por el amor infinito que ahora residía en ella. Allí, en aquel modesto hogar que pronto llenaría de risas y sagradas revelaciones, José depositó su confianza. En este regreso, José encontró no solo aliento y esperanza, sino también la confirmación de que su obediencia había preparado el terreno para el regalo más grande del universo, el amor incondicional. Al cruzar el umbral de su hogar, supo que este regreso no era solo físico, sino una reafirmación del compromiso de seguir las sendas de lo divino, escribiendo con sus pasos el preludio de las maravillas que habrían de venir. El sol caía en el horizonte, y la luna tomaba su lugar en el cielo, serena y resplandeciente. Mientras José observaba este cambio, se dio cuenta de que su vida y la de su familia también estaban llenas de ciclos, de amaneceres y crepúsculos que traían promesas y misterios. Con una sonrisa que solo nace en el silencio de los corazones que han escuchado a Dios, José supo que estaban en el umbral de algo mayor. Ahora, en su hogar, le esperaba la sencilla pero monumental tarea de criar al niño que los profetas habían anunciado y que los ángeles habían protegido. Y con cada día, José entendía más profundamente que el verdadero milagro no siempre se encuentra en palabras grandiosas o eventos espectaculares, sino en el susurro de la fe cotidiana,
en el acto de amar sin reservas, y en la confianza silenciosa de que lo divino está siempre presente entre los hombres comunes. Epílogo: el legado del silencio divino. El silencio que había envuelto la vida de José se desvanecía como la neblina al amanecer, revelando un horizonte tejido por su fe y sacrificio. En la simpleza de su existencia, José había llamado al amor y a la devoción como sus más fieles compañeros. Su vida dejó una huella imborrable, una melodía silenciosa que resonaba en los corazones de aquellos que escuchaban con atención el canto de lo divino. Aquel sueño que una vez le inquietó en mitad de la noche, se había transformado en una realidad viva, una realidad donde lo humano y lo celestial se entrelazaban en un baile armonioso. En ese humilde carpintero de Nazaret, descansaba la labor del protector, un elegido para resguardar el milagro más grande que el mundo jamás había conocido. Sus acciones, invisibles para los ojos ajenos, habían sido testigos de la protección divina, que a menudo operaba en el manto del silencio. El Mesías había florecido bajo su sombra, seguro en el abrazo de un amor paternal que trascendía todo entendimiento. José, en su humildad, enseñó que en la obediencia se encontraba la verdadera grandeza. En su mirada, había una paz serena, una aceptación de los designios divinos que encontró su eco en la tierna risa del niño Jesús, en sus primeros pasos inciertos, y en sus ojos que contemplaban el mundo con asombro. El legado de José radicaba en lo no dicho, en los actos simples de bondad que tejieron una familia bajo la guía de un sueño celestial. Él, que había sido el escudo del Mesías, mostró al mundo que lo extraordinario se encuentra entre los ribetes de la vida cotidiana, en la devoción silenciosa y la fe inquebrantable incluso cuando todo parece perdido. Así, José vivió y murió, en la certeza de que sus acciones habían tocado el manto del cielo. Con cada generación, las historias sobre el justo José se transformaron en parábolas, en lecciones de vida que resonaban más allá del tiempo. A través de él, aprendimos que Dios puede encontrar a los héroes en los corazones más humildes, que lo divino se revela en el susurro de un sueño, en la fe que nos impulsa a caminar en la noche oscura con la esperanza de un nuevo amanecer. En cada templo donde resuena una oración, en cada corazón que acoge el amor puro y desinteresado, la historia de José vive, recordándonos que, a veces, lo más importante no es ser escuchados sino escuchar, no ser reconocidos sino reconocer lo sagrado en el otro. Así concluye la historia del silencio que guardó al Mesías, una oda al amor paternal y la obediencia divina. Una narración que sigue inspirando a aquellos que buscan tesoros celestiales entre las sombras de la noche. Para más historias inspiradoras, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y darle like. Permanece atento a nuestras próximas revelaciones. ¿Escuchas el llamado del susurro divino? Si esta historia tocó tu corazón, te invito a acompañarnos en este viaje de revelación continua. Dale like, comparte este mensaje y suscríbete para no perderte las próximas escenas donde la palabra se convierte en imagen y cada enseñanza deja huella. Porque en Enigma Divino, cada historia es una semilla y cada alma, tierra fértil.